2 minutos y me da mucho gusto tener aquí a mi lado a Juan Manuel Hernández Niebla, bienvenido, el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad. Con el gusto, gracias por la invitación a ti, Alfredo. Y pues lamentablemente no son buenas noticias, ¿no, Juan Manuel? Vemos que según las últimas cifras hay un balance negativo para Baja California. Bueno, si el cierre a mayo ya generaba indicadores de color rojo. Nosotros habíamos dicho hasta marzo del 2020 los indicadores estaban en rojo. Luego se pusieron en verde y nosotros mencionábamos que era por el efecto de la pandemia, no por una mejora en el tema de la Procuración de Justicia. Y bueno, pues el tiempo nos dio la razón, finalmente se termina la pandemia y bueno, de los 7 índices más importantes que nosotros manejamos, pues 4 ya están en rojo de nueva cuenta, en el acumulado de enero a mayo del 2021 comparado con el mismo periodo del año anterior. ¿Cuáles son estos 4 puntos rojos? Estamos hablando de robo a casa habitación, robo a comercio, obviamente el tema de los homicidios y el robo a vehículos. El robo a vehículos siempre ha estado, ¿no? Como que pero de alguna manera. El robo a vehículos ha tenido mejoras sustanciales, pero Baja California sigue siendo el primer lugar a nivel nacional en materia de robo de vehículos. Y una de las razones, Alejandra, por la que robo a vehículos había bajado es porque los carros chocolate no los estaban contabilizando como robados. Entonces, así te roban un carro chocolate, finalmente no te aceptan la denuncia si no constatas que eres el dueño legal del vehículo. Entonces, pues las cifras están un poquito maquilladas en ese tema de igual manera, pero independientemente de en el total, Baja California es primer lugar a nivel nacional en robo de vehículos. Te pregunto esto porque, digo, a lo mejor parecemos un poquito disco rayado. Ayer lo mencionaba en una pequeña editorial que hicimos aquí en el noticiero acerca de una declaración que hizo el gobernador el fin de semana en presencia del presidente de la República. Y digo, ya no nada más es negar o hablar o omitir información acerca del tema de inseguridad, sino negar la realidad, ¿no? Él decía que en Baja California sí hay problemas sociales, pero no hay violencia. Bueno, diferimos totalmente con la declaración del gobernador. No sabemos, sí sabemos, creo yo, qué fue lo que lo motivó para declarar eso. Realmente estaban en una situación muy emotiva él y el presidente de la República, echándose flores mutuamente. Uno a otro. Y bueno, pues se nos fue por la libre el señor gobernador y declaró lo que todos sabemos que declaró, pero nada más alejado de la realidad. Baja California es uno de los estados más violentos de la República. Y Tijuana, no se diga, ¿no? También. Juan Manuel, en ese sentido vemos que, por ejemplo, este fin de semana se inauguraron 2 cuarteles de la Guardia Nacional. Previamente ya había venido el presidente a inaugurar el cuartel que ya había inaugurado, pero reinauguró antes de las elecciones, el de Tijuana, y ponen la bandera de la seguridad en la Guardia Nacional, pero en los hechos vemos que no nada más no está avanzando, sino que incluso vamos dando pasos para atrás. La Guardia Nacional es coadyuvante, Alejandra. Finalmente, la estrategia de seguridad debe partir de las policías municipales, debe transferirse a la Fiscalía General del Estado en materia de Procuración y Administración de Justicia, y luego finalmente pues llegan las fuerzas coadyuvantes, como les llamamos nosotros, que finalmente es el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, en el entendido que hoy por hoy de facto la Guardia Nacional reporta con el Ejército. Entonces, pues todo lo bueno y lo malo que haga la Guardia Nacional se le debe de atribuir al Ejército, pero el responsable en materia de seguridad pues siguen siendo cada uno de los municipios, la Fiscalía General del Estado y el gobernador. Y en ese sentido, justamente tocas un tema interesante, porque por ahí veíamos que había un pleito entre en el caso específicamente de Tijuana. Entiendo que representas un comité que está analizando el caso de la seguridad a nivel estatal, pero en el caso específico de Tijuana, que además es una de las ciudades con más índice de homicidios, pues había un pleito y decían, es que es responsabilidad, se tiraban unos a otros, ¿no? Y ya se fue el alcalde con el que tenía un problema el gobernador, y ahora no nada más, no hay un responsable, o sea, ya no culpan a un responsable, sino que parece que se borró por completo el análisis del tema de homicidios, incluso han incrementado. Mayo cerró con 177 y junio yo creo que vamos por la misma cifra. A finales de junio, cuando tomemos el acumulado de homicidios a finales de junio, va a estar por arriba, el acumulado de todo el año va a estar por arriba del 2020. Ya vamos a estar en un incremento de los homicidios en Tijuana, y obviamente en el estado pues ya estábamos con un incremento sustancial, ¿no? De lo que tú hablas básicamente pues es de la parte de la coordinación. Hemos visto que el gobernador simple y sencillamente ya no declara en materia de seguridad. La declaración que vimos hace un par de días, pues es la primera que le escuchamos en mucho tiempo, ¿no? Simple y sencillamente no se está tocando el tema.
No sabemos si las famosas mesas de pacificación que estaban teniendo todos los días se siguen llevando a cabo. Obviamente pues no están funcionando, ¿no? Porque los resultados no se están dando. Por ahí hubo una especie como de regaño por parte del presidente de la República, donde les dijo, oye, háganle como nosotros, ¿no? Júntense todos los días a analizar los temas por la mañana. Bueno, precisamente eso debería de ser la mesa de seguridad. La ley de seguridad pública del Estado, Ale, también habla, la nueva ley, la que publicaron ellos, habla de que se debe de conformar una mesa estatal de seguridad y paz, que la debe de coordinar la Fiscalía General del Estado, y a la fecha no se ha conformado. En ese sentido, ¿cuál es tu balance como presidente de este comité que analiza el tema de justicia también? Porque vemos que todos los días se generan carpetas, ¿no? O deberían de generarse carpetas por todos los homicidios, que nada más es uno de los rubros que tú mencionas que estamos en rojo, incluso doble rojo. Creo que en abril reportaron doble rojo. Doble rojo, semáforo delictivo. ¿Cómo ves el papel de la Fiscalía? Pues la impunidad es la madre de toda la violencia, ¿no? Al final de cuentas el delincuente sale a delinquir porque sabe que no le va a pasar nada. Y si tenemos un nivel de impunidad del 98%, como es el que tenemos, pues ser delincuente es sumamente lucrativo, requiere de poco esfuerzo y las probabilidades de que te vayan a castigar pues prácticamente son nulas. Y la parte de la impunidad precisamente cae en manos de la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República. Hoy por hoy te puedo decir, no existe materia de inteligencia por parte de la Fiscalía General del Estado. La estatal preventiva trabaja en base a topones, básicamente, no hay una labor de inteligencia como existía en el pasado. No sabemos que existan carpetas de investigación contra objetivos prioritarios, no sabemos si están judicializados y no sabemos cuántas órdenes de aprehensión se están generando. Esta es información que hemos tratado de bajar nosotros de la Fiscalía. ¿Antes sí tenían ustedes esa información? Se nos proporcionaba, inclusive por la misma Fiscalía actual, ¿no? Se nos estaba proporcionando en una base constante y de repente se nos cerró la información y la información dejó de fluir. Inclusive hay cierta información que hemos tenido que ir a transparencia para poderla conseguir, porque no nos llega directamente de la Fiscalía General del Estado. Juan Manuel, ya estás a punto de terminar tu encargo al frente del Comité de Seguridad. ¿Cuál es el balance que tú dejas o que tienes y que viene? Bueno. No, porque digo, cuando hablas del tema de inseguridad, del tema de justicia, o a una de las voces críticas, pues es justamente la tuya, de Juan Manuel Hernández Niebla. ¿Qué viene? Porque por ahí te están hablando de usurpador incluso, ¿eh? No hay tal cosa, yo no soy usurpador. Finalmente la ley de seguridad pública es muy clara. Mientras no se den los relevos en el Consejo Ciudadano, que son responsabilidad de ellos, el hacer la convocatoria y el darle el seguimiento, los consejeros estatales seguimos funcionando. Hay un transitorio muy claro dentro de la ley. Nosotros dijimos desde principios de marzo que ya nos queríamos ir, que se nos vencía el periodo a finales de abril. Tocamos la puerta con la autoridad y pues finalmente la autoridad va tarde, ¿no? Y no ha hecho los movimientos que tenga que hacer. En cuanto al balance, Ale, bueno, pues yo te diría, primeramente, si vemos la incidencia delictiva, pues pudiéramos decir que no avanzamos en estos 4 años, desafortunadamente. La seguridad en Baja California sigue siendo, está sujeta a la voluntad política del gobernante en turno. Y desafortunadamente nos han tocado 2 gobernadores que simple y sencillamente no le entraron al tema, ¿no? Oye, ¿qué pasó con el tema del C5? Que era algo que tú también habías abordado en su momento, que es una concesión que incluso se hizo medio extraña. Creo que a la empresa a la que se la habían dado no tenía ni siquiera los requerimientos necesarios. ¿Quedó ahí? ¿Ya no siguió? No, la audiencia constitucional está programada para mediados de julio. Por alguna razón que no entendemos cuál, el juez federal en materia de amparos que tiene el caso nos ha estado posponiendo la audiencia final. Se tardaron mucho tiempo porque ellos no encontraban un perito técnico y un perito contable que evaluara lo que nosotros estábamos alegando. Finalmente lo encontraron, pero te estoy hablando de hace 9 o 10 meses. Los 2 peritos nos dieron la razón en todos nuestros alegatos. Entonces, pues finalmente nosotros lo que hicimos, nos allanamos de nuestros peritos y dijimos que sea el juez con sus peritos el que tome la decisión final, y el juez no ha tomado la decisión. No entendemos por qué, pero el amparo sigue vivo y estamos seguros de que lo vamos a ganar, basado en la información que los mismos jueces le dieron que los mismos peritos le dieron al juez. ¿Y eso a la ciudadanía cómo le afecta? Bueno, básicamente tenemos un elefante blanco ahí, ¿no? Que se le invirtieron, pues no sé, 800 millones de pesos.
que no está funcionando, que no sabemos si el gobierno del estado lo está pagando, y los niveles de inseguridad siguen igual o peores de lo como estaban antes de la famosa implementación de ese 5I, recordando que el proyecto siguió su cauce, ¿no? Nos negaron la suspensión provisional en el amparo, el proyecto siguió su cauce, y bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Tenemos los niveles de inseguridad igual o peores de cuando previo al C5I, no tenemos policías, no tenemos equipamiento, no tenemos protocolos de actuación, y finalmente pues compramos un elefante blanco con el dinero de los contribuyentes de Baja California. Oye, Juan Manuel, en este análisis, no sé si ustedes hicieron la incidencia, por ejemplo, que tuvo el hecho de la pandemia de COVID en policías y cómo afectó también esto pues al tema de prevención, porque muchos de los policías, no nada más de municipales, tanto en Tijuana como en Mexicali, que hubo muchos contagiados, pero hubo también muchos decesos, si eso tuvo alguna incidencia justamente en el incremento de todos los delitos, ¿no? Mírale, tenemos un corto de policías, tenemos aproximadamente la mitad de los policías que se requieren dentro de los estándares de cada una de nuestras ciudades. Le tienes que sumar a eso los incapacitados, como bien dices, que se dividen en turnos de 7x24. Finalmente, parte del problema fundamental que tenemos en materia de seguridad es que no tenemos los suficientes policías. Durante los últimos 2 años dejamos de contratar policías. Traíamos en las mesas de seguridad que teníamos en aquellos entonces con el alcalde Gastelum, traíamos un proyecto agresivo en materia de contratación de policías. Se dejaron de contratar. ¿Desde Gastelum o desde que inicia? Tenemos menos policías de cuando cerró Gastelum a la fecha, de ese tamaño. Voy a decir algo muy controversial también. Sí, a ver. Pero te diría que la segunda gran víctima, aparte de la ciudadanía en materia de seguridad, son nuestros policías en el estado. Y digo que es controversial porque hay mucha gente que no aprecia a los policías, hay mucha gente que con justa razón se queja de actos de corrupción, de extorsión, pero finalmente tenemos la policía que merecemos, porque no le hemos apostado a mejores sueldos, porque no le hemos apostado a condiciones laborales dignas, ni siquiera porque los servicios médicos, respetamos, ¿no? el plan de carrera, porque constantemente traemos gente de afuera que los dirija sin conocimiento de la corporación, y al final de cuentas, pues muchos de ellos al policía lo mandan por una cuota diaria. Bueno, dentro de estas víctimas, pues también fueron víctimas del COVID. No se les protegió adecuadamente, como lo pudimos ver, y finalmente pues también se generaron bajas importantes que afectan no solo la parte humanitaria y personal del policía y de su familia, sino el patrullaje que deberían de estar haciendo. No, además todavía tienen que estar rogando a los municipios para que les den lo correspondiente a cada uno de los deudos, ¿no? de los policías. ¿Hay solución para esto a un corto plazo? Por supuesto que hay solución. Mira, estamos trabajando en un documento que le vamos a presentar a la gobernadora electa, a Marina del Pilar. Estamos articulando una nueva cruzada por la seguridad. Es un documento de alrededor de 14 hojas con 71 líneas de acción. Yo te garantizo que si se cumplen los lineamientos de ese documento, en un año le podemos dar la vuelta a la inseguridad aquí en el estado. ¿Incluido bajar el índice de homicidios? Por supuesto, digo, finalmente nos vamos a medir en 2 factores fundamentales en el tema de seguridad, en la incidencia delictiva, bueno, en 3 factores te digo, en la incidencia delictiva, en la cultura de la denuncia y en la percepción de inseguridad de la ciudadanía. Yo te garantizo que esos 3 factores tendrían mejoras sustanciales en menos de un año. Juan Manuel, hay una situación que ocurrió en un lugar y que a mí me preocupa que se pueda dar el caso en Baja California, y me refiero justamente a lo que ocurrió en Reynosa, porque una de las justificantes de las autoridades es que se matan entre ellos, ¿no? Que si se mataron 5, si ya no nos sorprende si matan 1 o 2, si balean a 1 o 2, sino que son de 5 para arriba, ¿no? Como estuvo ocurriendo en el Valle Mexicali, como estuvo ocurriendo en Tecate, durante varios meses. Se podría dar en esta situación, y si no se atiende por parte de la gobernadora electa y una vez que tome funciones esos lineamientos, se podría dar una situación como la de Reynosa. Siempre será una posibilidad, Ale. Finalmente, lo que te mencionaba, ¿no? El problema fundamental que tenemos es la impunidad, y si un delincuente hace ese tipo de travesuras y no le pasa absolutamente nada, pues te las va a repetir y repetir y repetir, ¿no? Pasa lo mismo con los secuestros. Al final de cuentas, Baja California los secuestros trae índices muy bajos, afortunadamente. Sí. ¿Por qué? Porque el que la hace la paga. Invariablemente, y lo hemos visto los últimos 4 años. ¿Por qué esa diferencia, por ejemplo, con el tema de secuestros y no con el tema de homicidios? Porque ha habido un grupo que ha continuado en el tema.
que lo conoce, que lo maneja, que tiene las estructuras técnicas, no todas las que necesita, pero tiene todas. El grupo antisecuestros. El grupo antisecuestros. Te lo puedo decir yo, cada secuestro le damos un seguimiento personal. En cada uno de los casos se ha recuperado a la víctima de lo que van estos 2 años, sí, y se ha castigado a los responsables. Entonces, finalmente, si dirías, oye, se puede dar el caso de Reynosa aquí, pues se pudiera dar, ciertamente. Creo que no es la probabilidad es okay, muy baja. Yo siempre les he dicho que Baja California, Tijuana en particular, somos violentos pero no peligrosos. Y somos okay, violentos porque sí tenemos una entidad muy violenta con el número de muertos y todo lo que nos acontece, pero realmente podemos circular por las calles, ¿no? Los que somos de Tijuana y vivimos el 2008 sabemos cuál es la diferencia. En el 2008 no podíamos circular, ahorita podemos circular. Eso es parte de lo que tenemos que cuidar. No al nivel de como dice el gobernador. No a nivel de como dice el gobernador. Bueno, lo que pasa es que sí somos un estado violento, no somos un estado peligroso, que es muy diferente. Híjole, Juan Manuel, pues la verdad es que me da muchísimo gusto poder platicar de esos temas contigo. Se nos acaba el tiempo, pero me gustaría que nos hagas un balance o un mensaje final, porque digo, finalmente también te despides de tu presidencia aquí a cargo del Consejo, y han sido muchos años, no nada más los 4 que has estado al frente, sino muchos años atrás que has trabajado en torno a temas de seguridad. Son 12 años de lucha, Ale, desde la Coparmex, luego el Consejo Coordinador Empresarial, luego la Coparmex Nacional y finalmente ahora el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. Te diría el balance en tres sectores fundamentales, ¿no? El primero, creo que logramos convertir al Consejo Ciudadano en un organismo de referencia en materia de seguridad, con información estadística clara, sustentable. Les digo coloquialmente que si decimos que la burra es parda es porque tenemos los pelos en la mano. Nunca vamos a hacer un posicionamiento o una crítica que no vaya acompañado, uno, de una estadística sustentable y de una propuesta para arreglarlo. La segunda, creo que hemos sido un contrapeso verdadero a la autoridad, una voz crítica y respetuosa en los temas de seguridad. No les ha gustado, pero finalmente se han tenido que aguantar y bueno, aquí estamos trabajando. Y la tercera, creo que el gran pendiente es ver una seguridad a mediano y a largo plazo como la que nos merecemos los baja californianos. En ese aspecto, te pudiera decir, pues es el pendiente que se queda. Uno de los factores fundamentales es quién nos va a suceder, ¿no? Justamente te iba a decir eso, porque digo, son 12 años de trabajo en toda tu trayectoria, 4 específicamente en esta responsabilidad, pero también vemos que a veces cuando hay reemplazos o cuando hay una sucesión se pierde el trabajo que se ha realizado y tienes que empezar de nuevo. ¿Eso podría ocurrir o mira, estamos bien? Si se dan los procesos de sucesión de la manera como los estamos planeando, estoy seguro de que va a haber una continuidad. Siempre estamos sujetos al albedrío de la autoridad y a que no nos vayan a jugar una bola rápida o alguna situación ahí no muy clara. Pero si se da básicamente los 3 candidatos que tenemos registrados nosotros, acuérdate que el Consejo Ciudadano tiene 3 consejeros estatales, uno empresarial, uno civil y uno académico, más los 5 presidentes de los comités de cada municipio. Bueno, los 3 consejeros que nosotros propusimos y ya están registrados, por el sector empresarial es el licenciado Roberto Quijano Sosa, todos lo conocemos, es presidente de Coparmex. Él estuvo también como regidor de la Comisión de Seguridad, ¿verdad? Una voz crítica, con conocimiento en materia de seguridad y en trono y de frente. El segundo candidato que traemos por el lado del sector académico es el doctor Ismael Plasencia, muy conocedor de los temas de seguridad desde la perspectiva académica. Él hizo la última política de desarrollo empresarial también para el Consejo Coordinador Empresarial en el 2012, la última que existe. También gente proba, transparente, fuerte, con conocimiento. Y la tercera candidata es una persona de Mexicali, por el lado de las asociaciones de la sociedad civil, es la licenciada Rebeca Maltos, de Gente Diversa, activista, feminista. Entonces estamos dejando, creo, 3 consejeros fuertes, que más los 5 presidentes de los comités ciudadanos estarán escogiendo al nuevo consejero presidente. Finalmente creo que va a haber una continuidad en lo que estamos haciendo. Bueno, pues que así sea. Juan Manuel, muchísimas gracias por visitarnos. Gracias, Ale. Un placer. Gracias a ti, Alfredo. Y bueno, gracias por toda esta cobertura y este acompañamiento que nos han dado a través de los años. No, pues a la orden. Vamos a seguirte buscando. Saludos. Gracias. Gracias.